Ahora vamos a estudiar la función lineal y la función afín en términos general, ¿cierto? Con todas sus observaciones que sean necesarias. Entonces, lo primero que quizás debemos nosotros destacar es que para entender mucho mejor la función lineal y la función afín, quizás previo a eso, debas tú trabajar con la recta. ¿Ya? Esto quiere decir que cosas que hay que recordar de la recta, como por ejemplo su forma general que era escrita como AX más BI más C igual 0, su forma principal de la forma I igual MX más N, donde justamente esa va a ser nuestra función, donde sabíamos que el valor de M representaba la pendiente y que el valor de n representaba al coeficiente, ¿cierto?, de posición. En otras palabras, es la intersección con el eje y, punto 0, n. Y también sabíamos nosotros que cuando está en su forma general, nosotros igual podemos sacar el valor de m rápidamente como menos a partido por b y el valor de n como menos c partido por b. Entonces eso también lo vamos asociando con respecto a lo que es la recta y lo que es la función en sí, ¿ya? Entonces, dentro de la función lineal, ¿cierto?, y afín, lo que debemos nosotros de entender es que una pasa por el origen y la otra no va a pasar por el origen. ¿Me tengo que aprender las dos? No. O sea, entendiendo que una pasa por el origen y la otra no, entonces básicamente te puedes aprender una y con eso sacar la otra. Tener en cuenta que la función lineal es justamente la que pasa por el origen. Pasa por el origen, que a propósito es el 0,0. O sea que entonces es de la forma f de x igual a mx. Eso sería. En cambio, la función afín es la que no pasa por el origen. ¿Ya? No pasa por el origen. Por lo tanto, va a ser de la forma f de x igual a mx más n. ¿Lo ven? Eso sería entonces nuestra recta en su forma principal, donde ya sabemos que el valor de m indica la pendiente y que el valor de n representaría entonces el valor donde cortaría al eje y. ¿Ya? Justamente entonces esas son cosas que debemos de considerar al momento de trabajar con las funciones, en este caso lineal o afín. Debemos de considerar que la intersección con el eje y lo que significa es que el valor de x toma 0 y el valor del y se puede determinar. ¿Ya? La intersección con el eje x significa que el valor de x lo tenemos que calcular, pero el valor del y vale 0. Justamente estos dos conceptos se pueden usar para graficar cualquier recta. Para ello también tú construyes la tabla, ¿cierto?, que habíamos mencionado en la clase de funciones, donde x, y este es f de x, lo cual representa el y. Pero la construyes de tal forma que tú dices que primero vas a considerar que el x vale 0 y lo reemplazas en la función, ¿ya? En la igualdad, tiene que cumplirse, y luego dices que el valor del y va a haber 0 y así encuentras tu respectivo valor de x, ¿cierto? Y encontramos el valor respectivo del y, en tal caso. O sea, entonces que si yo tengo un f de x, ¿ya?, un f de x igual a un 2x más 1, ¿ya?, por ejemplo, y la quiero graficar, entonces yo tomo justamente la tabla y digo que voy a usar mi x, que va a valer 0, lo reemplazo, sería entonces 2 por 0 más 1 sería 1. Luego voy a usar mi valor de y igual 0, entonces recordemos que el y, ¿ya?, esto es y igual a 2x más 1 en vez de f de x, así que sería 0 igual a 2x más 1, sería entonces menos 1 igual a 2x, entonces le equivale menos 1 medio. Ahí está, menos 1 medio. Y finalmente eso lo puedo llevar a un gráfico
donde digo que para cuando el x vale 0, el y vale 1, supongamos que es este, y cuando el x vale menos un medio, supongamos acá, vale 0. Y luego entonces trazar la unión de esos puntos, y esa sería entonces la resta asociada, ¿ya? O la función, en otras palabras, graficada. Entonces, intersección con el eje y significa entonces que el y va a tener valor y el x no. Intersección con el eje x, el x va a tener valor y el y no. Algunas veces te preguntan cuándo ciertos puntos corresponde a la intersección, entonces no puede ser 1,1, tiene que ser 1,0 o 0,1 dependiendo del eje que nos pregunta. Entonces, también qué otras cositas podemos destacar que nos ayuda el concepto de la resta, que si nos centramos en la función afín, ¿ya? En la función afín, vamos nosotros a recordar que las que son de esta forma son dependientes negativas y las que tienen esta forma, así, son dependientes positivas. Así que entonces estas son dependientes negativas y estas son dependientes positivas, ¿ya? Entonces es una de las cosas que yo puedo recordar respecto a la resta, ¿ya? Luego de eso también podemos destacar que las que son de esta forma, es decir, así, son dependiente igual 0 particularmente. Pendiente igual 0. Para que se entienda un poco mejor, vamos a trazar los ejes. Para que se entienda que son eje Y, eje X, eje Y, eje X, eje Y, eje X. Bien, entonces, y ahí tenemos nosotros nuestra función de forma gráfica, nuestra función afín, que ya sabemos que no pasa por el origen, que efectivamente iría cortando, ¿cierto?, al eje Y. De hecho, podríamos justamente destacar que al menos en este caso estaría cortando en un valor positivo, ¿ya? Aquí también estaría cortando en un valor positivo, pero también perfectamente podría cortar en un valor negativo, ¿ya? En cualquiera de las dos situaciones. Además también podemos destacar que esta, en términos general, ¿ya? Esta no es una función afín, sino que la nombramos, ¿cierto?, por el concepto de resta, que es una función constante, donde su pendiente vale 0, ¿ya? Y además es de la forma igual a k, ¿ya? Recordemos que es igual a k, que significa que es el valor donde estaría cortando al eje y, ¿ya? Entonces eso es importante, solamente el valor del y, ¿ya? ¿Qué otra cosa más debemos destacar de las funciones afines, ¿cierto?, o lineal? Obviamente te pueden hacer evaluar una función, ya sabemos el concepto de evaluar, le cambiamos el valor de x, ¿cierto?, por el valor que me están entregando. Me pueden preguntar por su dominio recorrido, ¿ya? Entonces vamos a recordar justamente eso de evaluar una función. Evaluar una función. Entonces vamos a poner aquí cambiar el valor de x por el dado. ¿Qué otra cosa te podría preguntar? Por el dominio. Así que el dominio de la función serán todos los reales. Y aprenderse que el recorrido de la función también son todos los reales. O sea, siempre para una resta, siempre van a ser el dominio de los reales y el recorrido de todos los reales. Y además, entonces en términos de su clasificación, vamos a decir que una función, ya sea afín, ¿cierto?, o lineal, va a ser una función biyectiva. Hablando entonces de la clasificación inyectiva, epiyectiva y biyectiva. Y esto es lo único que nosotros debiésemos, digamos, como de manejar de esta función, ya sea afín o función lineal, partiendo por lo básico de que la función, entonces, no se olviden, lineal es la que va a pasar finalmente por el origen, ¿ya? Eso tengo que tenerlo claro, y significará entonces que la función afín es la que no pasa por el origen. Entonces es un parámetro justamente para tú escoger dentro de las funciones. Bien, eso sería todo. Nos vemos en las funciones.